clase. En la clase podemos hacer intervenciones, podemos intervenir uno u otro, y Él nos invita a hacerlo, ¿verdad? Pero en predicación todos deben estar muy calladitos. Si es posible que no respiren, mejor, ¿sí? De modo que bien calladitos todos, el único que va a exponer es el que está aquí predicando, porque miren, hermanos, a veces las predicaciones las tenemos que hacer tan profundas que cualquier detallito nos saca de la concentración. El Espíritu Santo es de las tres personas divinas, de los tres espíritus increados, es el más sensible, y Él es el que nos asiste a los predicadores a la hora de predicar. Por eso tenemos que tener mucha solemnidad, nada de ruidos, lo más posible. Celulares, por favor, hermanos, pónganlos en modo avión o quítenles el sonido, pónganlos en vibración, pero que no se oiga ningún teléfono, por favor. El Espíritu Santo, dijimos, es muy sensible y Él es el que nos asiste a la hora de predicar. ¿Sí, mis hermanos? Así que todos acá, concentrados en lo que el día de hoy el Señor tiene para nosotros, que yo creo que el día de hoy vamos a aprender mucho, y espero que el Señor nos dé mucha palabra de edificación para su iglesia. Para esto vamos a ir a Marcos capítulo 1 del versículo 21 al 28. Yo solamente voy a leerlo, ustedes me siguen con la mirada, pero muy concentrados en lo que estamos aquí haciendo. Bien, Marcos 1, 21 al 28 dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de alrededor de Galilea. Nuestro Señor Jesús está iniciando su ministerio. Primero empieza a juntar a los discípulos que Él ha designado, que Él ha levantado. El hombre no encuentra a Dios, no encuentra a nuestro Señor Jesús, sino es Él el que escoge, el que determina quién le ha de seguir. Y nuestro Señor Jesús, después de que ya ha llamado a 4 de sus discípulos, empieza a predicar en una sinagoga de Capernaum. Pero antes de esto vamos a orar. Padre, en esta mañana le rogamos y le pedimos que su bendito Espíritu Santo nos dé palabra de edificación para su iglesia, que nos dé sabiduría de lo alto, que sea, Señor, de bendición para todos. Se lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Vamos a sentarnos. Nuestro Señor Jesús dice en el versículo 21 que entraron en Capernaum. Capernaum es una ciudad en esos momentos
en la cual nuestro Señor Jesús hace su centro de mayor actividad. En Jerusalén no le recibieron y él se va a Capernaum y ahí empieza a hacer su centro de operaciones. Capernaum es una ciudad donde él mayormente hizo sus milagros, hizo muchos milagros ahí. Pero Capernaum permaneció indiferente. La mayoría de los hombres y mujeres de Capernaum permanecieron incrédulos. Por eso Capernaum en la Biblia es símbolo de ciudad incrédula. Pero algunos dice que en el versículo 22 se admiraban de su doctrina, es decir, de lo que él enseñaba. ¿Con qué enseñaba nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo siempre enseñó con cosas que estaban en el Antiguo Testamento. En este momento de la vida de nuestro Señor Jesucristo no había absolutamente ni una letra del Nuevo Testamento. Todo lo que él enseñaba, todo lo que él decía era en base en el Antiguo Testamento. Todo. Así es como se debe de enseñar hoy en día. En las iglesias enseñamos Viejo Testamento y Nuevo Testamento. Es todo el completo de la voluntad y de la palabra de Dios. Entonces nuestro Señor Jesús les enseñaba y ellos se admiraban. Y decían que Él enseñaba con autoridad. Porque enseñaba en primero con la palabra de Dios, pero también con sus actitudes, con sus obras. Así es como el cristiano tiene que mostrar que sabe y que entiende de la palabra de Dios a través de un modo de vida que esté regida por la Biblia. La regla de fe y de conducta del cristiano es la Biblia. Y entonces dice en la palabra del Señor que se admiraban porque decían, este hombre con sus obras, con sus maneras de actuar y de vivir, él enseña. Cuando alguien habla de mecánica y la sabe hacer y lo hace bien, entonces dice que está hablando con autoridad y está haciendo con autoridad. Así nuestro Señor Jesús actuaba y hacía las cosas en base a lo que enseñaba, así como todo creyente verdadero tiene que hacer. Vivir el cristianismo, no solamente saberlo, sino que vivirlo. Y luego dice el versículo 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. El Santo de Dios. Ahora, fíjense bien. En la sinagoga, en el lugar de adoración a Dios, había un hombre. Y si vemos todo el contexto y todo lo que dice el pasaje, ninguno se alteró. Ninguno de los que estaban allí. Era un día de reposo en el que seguramente estaba la sinagoga llena, completamente, porque era un día de reposo. La mayoría de los judíos se refugiaban en sus casas, pero había muchos que decían, mejor en lugar de refugiarme en el día de reposo en casa, mejor voy a adorar.
Así como los cristianos escogemos el día de reposo, el día de descanso para ir a la congregación, así también los judíos lo hacen, pero en día de sábado, en el día de reposo para ellos. Era un día de reposo y entonces nuestro Señor Jesús estaba predicando ahí y estaba llena la sinagoga y un hombre empezó a dar voces y ese hombre estaba poseído y nadie se alteró porque ese pueblo estaba acostumbrado a que hubiera poseídos. Así como en el mundo hoy en día cada vez nos acostumbramos más a la violencia, a los asaltos, a los robos, a los asesinatos, y todo eso provocado no solamente por la maldad del hombre, sino también porque están poseídos por demonios y la gente no se da cuenta. Se acostumbra a convivir con los demonios. Ahora, ¿por qué había llegado el pueblo de Dios, el pueblo judío, a ese estado? Recordemos que en los tiempos de nuestro Señor Jesús, hacia atrás, 400 años, Dios se había alejado del pueblo judío. 400 años en los cuales Dios no mandó ningún profeta. Dios se había alejado porque era un pueblo rebelde. La separación del hombre con Dios provoca muchos males, pero no a Dios, sino a los hombres. El pueblo judío se había degradado. De por sí era un pueblo así como el de todo el mundo, ¿verdad? Un pueblo rebelde, un pueblo pecador, un pueblo desobediente. Así también eran los judíos y así también son los mexicanos, y así también son los gringos, y así también son los argentinos, y los alemanes, y los chinos. ¿Por qué? Porque están acostumbrándose a convivir con la maldad, con el pecado y con los demonios. El pueblo durante 400 años solamente se sostuvo a través del Antiguo Testamento. Era la única relación que el pueblo judío tenía con Dios, ninguna otra. Ya no había más profetas que fueran y le hablaran al pueblo de lo que Dios mandaba. Ya se había acabado eso. Y todo eso había provocado una destrucción espiritual y moral, una destrucción económica, una destrucción social. Todo esto provocado ¿por qué? Por la separación, por el distanciamiento de Dios con el pueblo. El hombre tiene que buscar un acercamiento con Dios después de que ha conocido el Evangelio, para que Dios restaure su vida, para que Dios componga su vida. Una vida que está destruida en todos los sentidos. Y entonces, este hombre que está en la sinagoga le dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres. Además, hace 3 aseveraciones. Primero, ¿qué tienes contra nosotros? Segunda, has venido para destruirnos. Y la tercera, le dice: eres el Santo de Dios. Te conozco, sé que eres el Santo de Dios. Y luego dice el versículo 25, pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta?
que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Nuevamente ahí vemos, dice, están acostumbrados a tratar con demonios, a tratar con hombres endemoniados, es decir, una convivencia con gente que está poseída y no les causa ningún problema. No dicen, como aquí en esta iglesia tenemos 16 años predicando y hemos tenido 4 eventos más o menos de ese tipo de manifestación de demonios, y la verdad sí se altera la iglesia. Los que lo presenciamos sí nos alteramos, pero ahí vemos que no se alteró ninguno. Por el contrario, dice, ¿qué nueva doctrina? Es decir, entre los judíos había muchas doctrinas. Una de ellas, hermanos, y hoy en día hay en muchas iglesias, la doctrina en la que dicen, podemos amarrar, podemos sujetar al demonio. Están equivocados. No tenemos todavía autoridad sobre ellos. La vamos a tener, pero aún no. Así como muchas doctrinas hoy en día están distorsionadas en las iglesias, así también en ese momento de la vida religiosa de los judíos estaban equivocados. Dicen, ¿qué nueva doctrina? Porque había muchas doctrinas. Los fariseos enseñaban una cosa, los escribas otras, los saduceos otras, los celotes otras. Así como, miren hermanos, ¿quieres comprender bien lo que dice el Nuevo Testamento en la Biblia? Lo único que tienes que es conocer bien cómo andan las iglesias cristianas. Igualitas. Unos enseñan una cosa, otros enseñan otra. ¿Por qué? Porque no se basan en la Biblia. Porque todavía su vida espiritual no está restaurada por la Biblia. Porque no tienen un conocimiento pleno de lo que dice la Biblia. Y por eso la enseñanza está tan disparada en muchos lugares. Pero lo que yo voy a enseñar, y es el fondo de esta predicación, es versículo 24 y 25. Para esto vamos a ir a primera de alguien que asista a los hermanos. Hermanos, siempre, cuando haya hermanos nuevos, por favor, alguien tenga misericordia. Misericordia, que diga, estoy muy cómodo con mi mujer a mi lado, estoy muy cómoda con mi esposa a mi lado, pero alguien necesita aquí. Y entonces vamos a ir a primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ponga atención en este versículo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo, la obra del diablo, es pecar desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, el diablo peca desde el principio, pero ¿cómo pecó? Su pecado, ¿cuál fue del diablo? ¿Cuál fue lo que hizo delante de los ojos de Dios que el diablo hizo y que fue pecado para Dios? Y luego dice
que el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del pecado del diablo, no para deshacer al diablo, sino para deshacer lo que el pecado del diablo había provocado. ¿Qué es esto? Vamos a regresar a Marcos. En el versículo 24 dice que este demonio le dijo a nuestro Señor Jesucristo: ¿qué tienes contra nosotros? ¿Por qué? Porque ese demonio, recordemos, este demonio no era Satanás mismo, era uno de sus seguidores, un demonio que le seguía. Un demonio que se había rebelado contra la voluntad de Dios y que había seguido al diablo en su rebelión. Pero ni el diablo ni este demonio saben todo lo que dice la Biblia. Se sabe en la Biblia, pero no comprenden todo lo que dice la Biblia. Dios no permite que el diablo, y mucho menos los demonios que le siguen, comprendan todo lo que es la Biblia, todo lo que dice. Tú tienes a veces entendimiento y conocimiento a través de lo que se predica. Y a través de lo que predicamos, sabes lo que Dios tiene determinado para el mundo. Pero es el Espíritu Santo el que te permite eso. El diablo, cuando nuestro Señor Jesús llegó a la cruz, es más, desde antes, Él dice allá en Juan 13, que Él entra en Judas para que cumpla lo que se había puesto en su corazón, ¿verdad? Es decir, ir a entregar a Jesús, llamar a los alguaciles, a los soldados para que fueran y apresaran a Jesús. El diablo nunca se imaginó que en la cruz era precisamente lo que Dios había propuesto para que se destruyeran las obras del diablo. Pero ¿cuáles son esas obras del diablo? Vamos a ver. Dice en Juan 10:10 que el diablo, ¿verdad? Refiriéndose, obviamente, contextualmente no dice que el diablo, pero aplica muy bien a eso. El diablo había venido ¿a qué? A hurtar, a robar. ¿Qué fue lo que robó? Vino a hurtar, matar y destruir. Primero, a robar la autoridad que Dios le había dado al hombre para que gobernara la naturaleza, para que gobernara a todo el mundo con el poder y la sabiduría de Dios. Eso es lo que le robó. El diablo le robó al hombre, por medio de engaños, le robó la autoridad que Dios le había dado al hombre. ¿Qué otra cosa hizo? Matar. ¿Qué mató? El hombre, Adán y Eva, tenían relación con Dios porque Dios es espíritu. Y el espíritu de Adán y de Eva estaban vivos. El hombre está constituido por cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu es el que permite que Dios tenga relación con el hombre. No hay otra manera. Dice allá en Juan 4, capítulo 4, versículo del 22 al 23. Dice que a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. Es decir, la adoración es una relación con Dios y tiene que ser a través de nuestro espíritu, pero un espíritu que tenga vida. El hombre natural no tiene vida. El hombre desde que nace con un espíritu muerto por causa del pecado heredado de Adán y Eva.
el diablo había venido a la tierra a matar el espíritu del hombre por medio del pecado, ¿verdad? Luego, ¿a qué había venido? A destruir. Destruir, quiero que pongan mucha atención en la definición de esto. ¿Qué es destruir? Es llevar o hacer pedazos o deshacer o arruinar completamente algo material o inmaterial, causándole un daño grave e irreparable. Un daño grave e irreparable. Eso es lo que hizo el diablo. Esas son las obras del diablo. Y nuestro Señor Jesús dice aquí que vino a deshacer esas obras. ¿Cómo las iba a deshacer? El diablo ya había destruido la relación del hombre con Dios. Lo había hecho pecar. Y cada vez más la descendencia de Adán y Eva está alejándose más y más de Dios. Entonces Dios tenía que propiciar por medio de nuestro Señor Jesucristo una nueva relación. ¿Cómo? Por medio de deshacer las obras del diablo. El demonio le dice a Jesús: ¿has venido para destruirnos? Nuestro Señor Jesús le hubiera dicho: no vengo a eso, no vengo a destruirte, vengo a deshacer las obras del diablo, no vengo a destruirlos todavía. Le pudo haber dicho eso, pero ¿qué fue lo que dijo? Cállate y sal de él. ¿Por qué razón? Porque miren, hermanos, los demonios, este demonio no era nada inocente, ¿eh? No lo percibimos en la escritura, pero tenemos que profundizarlo. Los demonios no son como los cristianos, no son como los hombres del mundo que en su maldad son inocentes. No, este demonio estaba queriendo hacer y cambiar el orden de lo que Dios había establecido en su palabra. ¿Cómo? Porque toda la historia de la humanidad está escrita en la Biblia. Aún en el Viejo Testamento está escrito lo que está escrito en Apocalipsis. Entonces ese demonio estaba tratando de sonsacar a Jesús. Y le estaba diciendo: ¿quieres destruirnos? Y Jesús no le contestó. Él no tiene por qué sujetarse. Él sabía que llevaba jiribilla lo que dijo. ¿Por qué? Porque por medio de decir Jesús, sí, yo vine a destruirlos o no vine a destruirlos, iba a hacer que la gente empezara a hacer muchas cosas que cambiaran el curso de lo que era la cruz. Cuando nuestro Señor Jesucristo, allá cuando le da de comer a los 5,000 y a los 4,000, las dos ocasiones, porque son dos ocasiones, una de 4,000 y otra de 5,000, en las dos ocasiones quisieron hacerlo rey, ¿verdad? Y eso iba a cambiar el curso de la historia de la cruz. Pero eso no estaba escrito en el Viejo Testamento. Por eso nuestro Señor Jesús rechazó las dos ocasiones el que lo hicieran rey, aunque Él era el rey y es rey. Es rey de reyes y señor de señores. Amén. Pero ese demonio estaba queriendo cambiar la historia. Así como el diablo quiere cambiar la historia de los cristianos. Así como el diablo quiere cambiar la historia de cada uno de los matrimonios.
Así como cada una de las vidas de los cristianos quiere cambiarla el demonio, y aún de los del mundo, así quería este demonio sonsacar a Jesús para que se alterara la historia de la Biblia. La historia de la Biblia. Ahora, ¿por qué razón, hermanos? Si alguna profecía de la Biblia no se cumple como está escrita, mucha gente diría, la Biblia es mentira. El Dios de la Biblia no es un Dios todopoderoso, no es el verdadero Dios. ¿Se dan cuenta? Con un cambio de pensamiento o una alteración a la historia escrita en la Biblia, se hubiera cambiado toda la salvación, y es más, no hubiera habido salvación. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dice, cállate. Y cada vez que algún demonio le hacía aseveración a Jesús, ¿verdad? De que, recuerden, todo cuando lo sacaba, siempre le decían, eres el santo de Israel, eres el Hijo de Dios, te conocemos. Pues siempre llevaban esa intención de cambiar el orden de la cruz. Pero los cristianos, y voy a agarrarme un poquito de lo que predicó el pastor, no saben esto porque no se congregan. No saben que puede ser alterada su vida, no la historia de la Biblia, sino su vida, la vida de su esposa, la vida de su esposo, la vida de su familia, la vida de sus hijos. Pero que Jesús ha venido para deshacer esas obras del diablo. Esas obras del diablo que hacen mella en la vida de cada uno de los hombres que no se agarran de las promesas, que no se agarran de la fe en Cristo, que no se agarran del conocimiento de la Biblia. Este demonio le dice no solamente eso, sino le dice ahora, ¿qué tienes contra nosotros? Porque el demonio sabía que la autoridad que Dios le había dado a Satanás también de alguna manera se los había dado a ellos. Y Jesús no le dijo, no tengo nada contra ti. Aunque sí, ¿verdad? Pero también había algo más. Le dice, vean la última parte del 24. Sé quién eres, el Santo de Dios. Ahora, quiero que vean esto, hermanos. Decir que Jesús es el Santo de Dios es el equivalente a lo que en el libro de Isaías es decir el Santo de Israel. Es lo mismo. Y en el libro de Isaías aparece aproximadamente 30 veces esta expresión, Santo de Israel. El demonio le está diciendo a Jesús, eres el Santo de Israel. Eres el Hijo de Dios. Eres el Dios Altísimo que está aquí. Y miren, hermanos, eso no alteró a la congregación de ese momento. No. Esa congregación estaba insensible a lo que estaba oyendo. Estaba diciendo, es como si yo les dijese ahorita que está Jesús aquí, pero que con muestras, con poder, físicamente les estuviese diciendo, mira, ahí está Jesús, ahí está el Dios Altísimo, y que ustedes dijeran, está bien, no pasa nada. Yo creo que se levantaría toda la congregación y empezaría a abrazarlo, y quizás se hincaría, quizás le empezarían a adorar, pero ahí no pasó nada.
no les hizo mella nada. Así estaba el pueblo judío. Así están muchos cristianos, insensibles a lo que se les enseña, insensibles a lo que se les dice y más insensibles a lo que dice la palabra de Dios. Y por eso el diablo puede destruir tu vida, puede deshacer tu vida y puede robarte lo que Dios te ha dado. Este espíritu inmundo, hermanos, el Señor dijo, yo no voy a hacer caso de lo que me dices. No voy a nombrar nada. No te voy a destruir ahorita. Porque yo no vine a eso. No le dijo nada de eso. Solamente le dijo, ¿qué? Cállate y sal de él. Las doctrinas, hermanos, cuando son mal entendidas, cuando son mal enseñadas, llevan a invocar demonios. Quiero que veas esto. El pueblo judío había estado seguramente abriendo puertas a través de las enseñanzas equivocadas de sus sacerdotes, a través de las enseñanzas falsas de aquellos que eran maestros de la ley. Y eso cada vez hacía más y más que ellos se acostumbrasen no solamente al pecado, sino también a la convivencia con los demonios, por medio de los poseídos. Nuestro Señor Jesús vino a deshacer todo eso. Vino a deshacerlo. Este demonio, sin saberlo, ¿verdad? Porque no era el momento, le estaba diciendo a nosotros nos tiene que decir esto, que va a ser destruido, pero a través de, primero, destruir las obras del diablo. ¿Cómo las va a destruir nuestro Señor Jesús? ¿Cómo? Vamos a ir primero a los Corintios. Primero a los Corintios, capítulo 2, versículo 2. Este demonio le estaba diciendo a nuestro Señor Jesús que si los iba a destruir, ¿verdad? Y la Biblia dice que nuestro Señor Jesús no vino a destruirlos en su primera venida, que solamente vino ¿a qué? A destruir las obras del diablo. Bien. Vamos a capítulo 2, versículo 2 de Primera de Corintios. Pablo les estaba hablando a esta iglesia que no había comprendido el Evangelio, ¿verdad? Que no había comprendido que la vida espiritual y cristiana no tiene que ver con un conocimiento humano, sino con un conocimiento espiritual. Por eso les dice en el versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana. Sabiduría humana. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando el diablo hizo que Judas, por medio de los sacerdotes y de todo el clero del judaísmo, se llevase a Jesús a la cruz, pensó que ya había ganado la partida. Dijo, ya destruí la obra de Dios, ya robé la autoridad del hombre, ya maté la parte espiritual de los hombres, y con eso
tengo el dominio del universo. Pero cuando nuestro Señor Jesús dice, consumado es, el diablo dijo, ¿what? Pero aún más, cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, dijo, ¡ay, ya perdí lo que creí que había ganado! No destruí la obra de Dios. No terminé con la autoridad del hombre. Porque Jesús va a restaurar todo eso. Es en la cruz, mi hermano. Es en la cruz de Cristo que tú puedes restaurar y deshacer las obras de Dios que hizo en el diablo. Las obras que Dios hizo y le permitió al diablo, porque las permitió, ¿verdad? Y el diablo las consumó, pero no en su totalidad. Entonces, tú las puedes destruir. Así como Cristo vino por medio de la cruz a deshacer las obras del diablo, tú las puedes hacer por medio de la fe en Cristo. Es en la cruz. Por eso Pablo me dice nuevamente y te dice a ti y le dice a todos los que lean la Biblia, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Cuando el cristiano se agarra de esta promesa, de esa cruz, hermanos, que nos lleva a deshacer las obras que ha hecho el diablo en nuestras vidas, porque las ha hecho. Las ha hecho en la vida de todos y cada uno de los hombres. Aún en la de los hijos de los pastores, aún en la de la esposa de los pastores, aún en las vidas de muchos pastores. Con mayor razón en la vida de las ovejas. Y cuando vemos eso y decimos, ¿cómo puedo destruir todo aquello que hice mal? Pero que no lo hicimos nosotros, sino empujados por el diablo. Y no estoy eximiendo de culpa al hombre, no estoy, porque el hombre propicia eso y acepta eso, a veces con conocimiento de la Biblia. Pero que el diablo empujó al hombre, sí. Y dice uno, bueno, ahora ¿cómo recompongo mi matrimonio? ¿Cómo restauro la vida de mis hijos que le eché a perder? ¿Cómo evito la maldición en mis nietos y en mis bisnietos? ¿Cómo compongo o ayudo a la vida de mi hermano o de mi hermana o de mis amigos? ¿Cómo? Yendo a la cruz de Jesús. La única manera. La única manera en que Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, puede deshacer las obras del diablo, de hurtar, matar y destruir, es solamente ir a los pies de Jesús. La única. No hay otra manera. No hay de que me voy de rodillas para la basílica. No hay de que me voy al Señor de Chalma. Nada de que me voy al Vaticano. Si supieran qué es el Vaticano. Nos queda un poquito, antes de regresar nuevamente aquí a Corintios, para ver qué es el Vaticano. ¿Quieren saber qué es el Vaticano? Vamos a Apocalipsis 18. Eso no estaba en el estudio, pero lo voy a dar.
para aquellos que quieren ir y visitar el Vaticano y que se gastan una fortuna en ir, vamos a ver. Vamos. Apocalipsis 18. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con un gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Está hablando en un futuro. Y se ha hecho esta gran Babilonia la habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Eso es el Vaticano físicamente y espiritualmente. Una espiritualidad, diríamos un espíritu del Vaticano que está cernido sobre gran parte del mundo y que mucha gente está bajo esa sombra y que no han comprendido. Pero quieren ir al centro físico de esa sombra. Vamos a regresar a 1 Corintios. Y dice Pablo, versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo, miren, el poder de Dios no se va a manifestar a través de lo que se predique solamente, no a través de lo que el hombre en su mente enseña o dice. Cuando nosotros predicamos, hermanos, a veces salen cosas que no vienen en la Biblia. Yo espero que no salgan muchas palabras de mi boca que no vengan en la Biblia. Aunque hay muchos que hablan y que es el 90% de lo que tienen en la mente, de lo que tienen en su corazón, y solamente el 10% de lo que viene en la Biblia. Yo espero que aquí en esta iglesia, y yo lo veo a través del pastor Misael, que es el 90 y después el 10. Quizás de nuestra mente salga el 10% de lo humano, pero el otro 90% procuramos que sea de la Biblia. Y entonces dice Pablo, para que el poder de Dios se manifieste, para que la fe del creyente que viene a Monte Oreb se manifieste, no enseño con sabiduría humana, enseño con lo que dice la Biblia. Y sin embargo, ahora vean bien lo que dice el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dice, mira, la manera de que tú
Aprovechen lo que se te predica en la Biblia, de lo que se te predica en tu iglesia, debe de ser a través de la madurez espiritual. ¿Por qué, mis hermanos? A veces se predica, y en verdad cada vez que yo oigo, y no estoy dando cebollazos, no acostumbro, que no es mi labor, ni es mi estilo, pero en esta iglesia, hermanos, desde los estudios y las predicaciones, yo veo que hay un crecimiento espiritual en el pastor y en el otro pastor, y que veo que hay profundidad en lo que se dice, y a veces la iglesia no lo aprovecha porque le falta madurez espiritual. El estudio de hoy, hermanos, estuvo maravilloso, pero no se aprovecha. ¿Por qué? Porque nos falta la madurez espiritual para decir, es tan importante el estudio como la predicación, es tan importante la alabanza como la predicación y el estudio, todo absolutamente lo que se hace dentro del culto, que es desde las 10 hasta la 1, todo es igual de importante. Y solamente nuestra inmadurez espiritual es la que dice, no, con que oiga 10 minutos, con que oiga 20 minutos, con que oiga 30 minutos, es lo mismo. No es igual. No es igual. Pero eso no lo entendemos porque nos falta sabiduría, entendimiento y madurez espiritual. Y Pablo sigue hablando acerca de cosas que no voy a decir ahorita porque solamente quiero terminar con lo siguiente. Vamos a regresar a Marcos. Nuestro Señor Jesús dice, lo único que voy a hacer con este demonio es sacarlo de este hombre. Voy a empezar la obra en este hombre haciendo la primera obra a la que vine, a salvarlo. Cuando el hombre oye, escucha el principio del Evangelio, que es la cruz de Jesús, cuando comprende, escucha sin haber visto, porque nuestro Señor Jesús le dice a su discípulo, al incrédulo, le dice, mira, porque has visto, creíste. Vamos a Juan, rápidamente a Juan. Juan 21. Juan 20. Juan 20, 28. Tomás había convivido con él 3 años. Había visto resurrección de muertos. Había visto la resurrección de por lo menos 4 o 5 muertos y los resucitó nuestro Señor Jesús. Había visto endemoniados salírseles demonios. Había visto recuperación de miembros, ¿verdad? Un hombre no tenía un brazo y el Señor se lo restauró completamente. Un hombre no tenía una pierna y el Señor se la restauró completamente. El Señor hizo muchos milagros, los cuales Tomás vio. Y aún dudaba de la resurrección después de que nuestro Señor Jesús les dijo por lo menos 3 veces que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Y Tomás dudó y le dice el Señor, ¿por qué me has visto, Tomás?
creísteis? Bienaventurados los que no vieron resucitados, los que no vieron milagros, los que no vieron restauración de miembros, los que no vieron todas las cosas que hice en el mundo, pero creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Para que el Señor pueda deshacer las obras que el diablo hizo en tu vida, necesitas no haber visto, pero haber creído. Amén. Es la única manera. Aquí no se predica de los pastores, no se predica de las obras que hacen las ovejas, no se predica de las obras que hacen los creyentes que vienen aquí. Predicamos al Cristo resucitado, porque Él es el que salva. Las iglesias no salvan, las religiones no salvan, los pastores no salvan. Nadie salva más que Jesús, y es al que le predicamos. No al Cristo que el mundo cree que es. No al Cristo que ha inventado el hombre. No al Cristo que han inventado algunas iglesias, sino el Cristo de la cruz. Amén. Él es el que salva. Y es el que predicamos. Es el que conocemos y en el que hemos creído. Amén. Vamos a ponernos aquí. Ojos cerrados, nadie viendo. Sí, Padre, en esta tarde en que su pueblo se ha reunido delante del trono de su gracia, le rogamos y le pedimos, Señor, que su bendito Espíritu Santo, Señor, por medio de haber creído en nuestro Señor Jesucristo, deshaga en nuestras vidas las obras del diablo, Señor, a las que hemos dado lugar por medio de nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía, por nuestra ignorancia. Pero hoy hemos creído, Señor, en su palabra, hemos creído que Jesús vino para deshacer esas obras en nuestras vidas particulares, en nuestras familias, en nuestros hijos, en todos aquellos que usted nos ha dado como familia en este mundo, en aquellos, Señor, a los que se les lleve el mensaje de salvación por medio de nuestro Señor Jesús. Le rogamos y le pedimos, Señor, que en nuestras vidas no falte esa obra de usted por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Que no falte, Señor, la misericordia de usted en nuestras vidas y en la decisión de nosotros de ceñirnos a su palabra para que las obras del diablo sean destruidas. Le rogamos y le pedimos, Señor, todo esto en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Amén.